Hola, mi nombre es Daniel Vélez y te quiero contar cómo en medio de cualquier adversidad Dios puede cumplir su propósito en tu vida. Fidelidad para hoy. Hacia el año 1999 mis padres empiezan a conocer de la fe. Ellos en ese momento no estaban como quien dice bajo el sagrado vínculo del matrimonio, pero deciden arreglar su situación delante de Dios. En ese contexto yo llego a la existencia en un hogar cristiano y fue muy grato para mí ese crecimiento en la fe, ¿no? Hasta cuando yo tenía unos 14 años, ¿cierto? Era como decir un adolescente allí de la iglesia. Un buen día el pastor Roger me dice en la iglesia, Daniel, de ahora en adelante tú vendrás a estar allí manejando el videobeam, colocando los himnos y demás. Y yo como que, y yo dije, bueno, está bien. Eso para mí fue algo muy positivo para mi vida espiritual porque ahora tenía que ir a la iglesia no solo los sábados, sino entre semana, constantemente. Más adelante, ya empezando como la parte de guías mayores, tuvimos un campamento donde nos daban como prerequisito dar estudios bíblicos antes de asistir al campamento. Y entonces para mí eso fue muy grato, ir con mis amigos, visitar hogares, estudiar. Era muy grato, muy chévere, muy ameno. Entonces en ese momento me fui como enfocando, me fui dando cuenta de qué era lo que quería para mi vida, ¿sí? Yo siempre había crecido con algunos amigos, chicos en la escuela que decían, yo quiero ser médico, yo quiero ser bombero. Pero a mí nunca había habido algo que me apasionara, que yo dijera que quisiera hacer. Pero en ese momento empecé a darme cuenta, gracias a los contextos que se habían propiciado mediante el diaconado, mediante los clubes, que si había algo que para mí tenía sentido, propósito, que si hay algo que yo quería, era predicar, era traer almas a Cristo Jesús. Entonces para mí eso fue realmente algo muy positivo y allí ya fui como tal enfocando mi vocación para con el Señor. Para el año 2016, después de un juego recreativo, mi pastor me lleva a casa y allí verdaderamente el Señor pone en mi corazón comunicarle algo y es decirle, pastor, ore por mí porque yo quiero ir a estudiar teología. Entonces, muy comedidamente me escucha, realmente oramos en ese momento. Y desde allí me fui enfocando. En ese momento estaba en 10º, aún me faltaba 11, pero ya tenía aterrizado lo que quería hacer. Entonces hacemos los planes, se hacen los ahorros que ya se venían haciendo por lo que previamente había hablado con mi madre. Y cuando ya se propicia el momento para ir a estudiar, previamente aparece una oportunidad de inversión. Y mi papá le dice a mi mamá, hombre, ¿qué tal si invertimos aquí en nuestros ahorros? Mi mamá le dice, eso es para el estudio de Josué. Y entonces mi papá le dice, pero si invertimos aquí podemos tener para más y demás. En pocas palabras se invierte, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? Que no resulta nada. Básicamente ni aún lo que se invirtió se recupera. Eso fue algo muy frustrante para mis papás, muy terrible porque no es solamente el ir a estudiar, es el hecho del trabajo que conlleva reunir los recursos, ¿no? Entonces fue algo muy frustrante, sobre todo para ellos, ¿no? Por todo el trabajo que les había significado y bueno, aún para mí también, yo también había hecho parte de ese trabajo, ¿no? Ya que, bueno, gracias a Dios tenemos un bendecido negocio de venta de arepas y siempre en el hogar, un negocio familiar, mi hermana, mi hermano en su momento, yo, estamos allí trabajando. ¿Qué sucedió? Bueno, tuvimos que acudir a otro medio para que ese sueño pudiera ser una realidad, ¿no? Aún en medio de la dificultad de ese momento que se estaba quemando el pan en la puerta del horno, en pocas palabras, el Señor proveyó un medio mediante el cual pudiésemos pagar ese primer semestre y pudiera completar ese sueño de pisar la UNAC, de elementalmente conocer Medellín. O sea, ese sueño tan particular que desde hacía algunos años lo venía pensando y fue una realidad. Llegado a la universidad, lo cual para mí fue verdaderamente un sueño, empiezo mediante un amigo que trabajaba en restaurante, tengo como ese enlace para entrar a trabajar al restaurante. Precisamente entro a trabajar de 7 de la mañana a 12 del día, pero en la universidad, en el hogar de varones, nos levantamos desde las 5, ¿no? Por lo tanto, esa rutina
gracias a Dios yo ya la conocía, ¿sí? Desde hacía años con mis padres había empezado a trabajar con ellos en el negocio de las arepas, por lo tanto vi allí verdaderamente el propósito de Dios. De allí yo seguí pues adelante trabajando en el Bolívar Rave, monitor de salas. En pandemia estuve unos 15 días en Vitarrico, después estuve otros semestres en casa igualmente trabajando con mis padres, pero en medio de todo, cada semestre era ese asunto, bueno, de orar. ¿Cómo vamos a hacer? Terminamos de pagar el pasado, financiando pues vamos a pagar el que viene. ¿Cómo vamos a hacer? Colportar. Uno empieza como a cancherear, ¿no? Sabe a puertas por aquí, puertas por acá, tocar y demás. Y en medio de todo está la bendición de Dios, la gracia que permite que hallemos ante las personas. Y hoy quiero decirte que no sé de dónde el Señor te ha llamado, ¿sí? Yo me conmuevo mucho al pensar de que así como Dios llamó a Gedeón detrás de los bultos de heno, por su misericordia a mí me llamó detrás de un fogón de las arepas. Y no hay nada más glorioso que eso, de pensar de dónde Él me ha llamado y a dónde Él me quiere llevar. En pocas palabras, querido, hoy te invito a ser fiel, a tener una fidelidad para hoy, pues Dios te quiere llamar y te quiere proyectar para su honra y su gloria. Y a cada paso Él está. Cree lo que es la verdad. Da el primer paso y de lo demás Él se encargará. Querido amigo, y esta historia no termina aquí. En el próximo capítulo quiero contarte las bendiciones del cielo que traen ser fieles al Señor. Soy Daniel Josué Vélez y te invito a vivir una fidelidad para hoy.